¿Qué tal? Les mando un cordial saludo desde la planta de Tor en Guadalajara. Su servidor Sergio Muñoz, encargado de educación y soporte técnico de Tor Audio. Y el día de hoy quiero hablarles de las características generales y el funcionamiento del BPD-1 Plus, procesador de Bunker Electronic, para ya sea generar y guardar programas hechos por ustedes mismos en el procesador, así como archivarlos, poder archivarlos en su PC o en su computadora. Y por otro lado, cargar presets que próximamente podrán descargar de nuestra página de Tor con programas ya configurados para diferentes modelos de los sistemas. Bien, una vez que hicimos todo este proceso, nosotros nos vamos al software del BPD-1 Plus de Bunker, les damos doble clic y esta es la ventana que nos va a aparecer. Esta es la ventana general que nos muestra todo el menú de las posibilidades que nosotros tenemos con este procesador. En la parte superior tiene un área de file por medio de la cual nosotros podemos cargar los programas que tenemos ya guardados en la computadora, o en su caso guardar los programas que estamos haciendo en el procesador, guardarlos en la computadora o salir del programa. Por otro lado tenemos en la parte de Connect, la parte donde nosotros nos vamos a poder conectar vía este software al procesador. Tenemos obviamente que generar una comunicación entre ellos y pues se hace a través de este botón de Connect. Bien, bueno, tenemos después un botón de Help en donde nos da la información del procesador y algunas cosas acerca de él. Lo que nos interesa a nosotros en este momento, el punto número 1, es conectarnos al procesador. Para conectarnos al procesador, hago la aclaración, en este momento no estoy cargando ningún preset que ya tenga yo en la computadora. Vamos a hacerlo primero de esta manera. Vamos a darle Connect to BPD-1 Plus, o conectar al BPD-1 Plus. Su cable de USB, que es transparente, va a empezar a parpadear, mostrándonos que está enviando la comunicación al procesador, y nos aparece esta ventana en el cual nos dice que encontró el address de un procesador, el cual está asignado al número 1, y bueno, le vamos a dar a aceptar. Una vez que le damos a aceptar, nos aparece esta ventana de diálogo en la cual nos dice que presionemos sí para enviar la configuración al BPD-1 Plus, ya, o sea, de la computadora al BPD-1 Plus, o si nosotros presionamos no, lo que vamos a hacer es leer la configuración que está en el procesador en la computadora. En este caso, le vamos a dar no, y para jalar los datos que están en el procesador, y nos dice que se va a sobreescribir lo que nosotros tenemos ahorita en el software, a lo cual dice que si deseamos proceder, le decimos que sí, y nos dice que se cargó de una manera satisfactoria la configuración, le damos a aceptar. En este momento nosotros ya estamos conectados al procesador y de hecho en la pantalla de su procesador debe de aparecer la palabra mute. Regularmente aparece esta palabra porque aparece por default la palabra mute, y en este caso pues podemos comprobar que ya estamos conectados al procesador. Bien, nosotros tenemos diferentes configuraciones para este procesador. En la parte superior del medio nos da las opciones de ponerlo a una vía, a 2 vías con el sub en mono, 2 vías en estéreo, 3 vías con un subwoofer mono, 3 vías en estéreo, 4 vías con el sub mono o 4 vías estéreo. Estas son las posibilidades que nos da el procesador. Yo lo voy a dejar en este momento en 4 vías estéreo, simplemente para demostrar lo que se va a realizar o las funciones que tiene este procesador. Como podremos ver, al elegir 4 vías en estéreo, pues nos está dando 1, 2, 3, 4 vías, las 4 vías que tenemos, que acabamos de elegir. Y al hacerlo en estéreo, pues tenemos 4 vías en L y 4 vías
en el R. Bien, voy a proceder primero a explicarles el funcionamiento general del BPD1 Plus y posteriormente me voy a concentrar en guardar los presets en el procesador y en la computadora para después mostrarles cómo jalar esos presets de la computadora. Bien, primero tenemos en la entrada A y B un ecualizador gráfico de 31 bandas. En este caso, este es el preset que yo jalé del procesador. Si ven aquí hay pues algunas de las frecuencias ya activadas. Tenemos la opción de controlar solamente left, controlar right de manera individual. Si se dan cuenta, aquí en left no tengo absolutamente nada, en right ya tengo hechas alguna ecualización, o podemos tener la opción de linkearlo. Al momento de que nosotros lo linkeamos, lo que nosotros apliquemos en el ecualizador aplica en ambos canales, ¿no? En el canal izquierdo y en el canal derecho. Bien, al mover nosotros aquí la frecuencia, en la parte de aquí nos va a indicar la ganancia que le estamos dando, ya sea incrementando o cortando, y la frecuencia sobre la que estamos actuando. Si se dan cuenta, aquí está variando a menos 11 y a su vez a 6.5, ¿sí? Y la frecuencia en la que estoy actuando. Bien, esto pues actúa en ambos canales, por lo tanto es el máster del procesador, y tenemos un botón en la parte derecha donde nos podemos ponerlo plano de una sola vez. Les recomiendo utilizarlo en link para que nuestro sistema siempre se escuche balanceado izquierdo y derecho, o pues tienen la opción de utilizarlo izquierdo y derecho para poder dar ecualizaciones diferentes a los sistemas, que en algunos casos se requiere. Bien, después tenemos un generador de subarmónicos, ni siquiera lo voy a abrir porque no recomiendo que se utilice para sistemas de sonorización. Esto está pensado más bien como para DJs. Es simplemente un realce de las frecuencias graves. Y bueno, me voy a brincar a lo que es el compresor. En el compresor nosotros tenemos un knee o rodilla. Esta rodilla nos va a indicar qué tan suave o qué tan aguda queremos que sea la compresión. El threshold, que nos indica a partir de dónde queremos nosotros empezar la compresión. En este caso, yo lo voy a elegir aquí en 0 dBus. Ahí estamos, 0 dBus. Con un ratio de 4:1, es decir, qué cantidad de señal va a comprimirse y qué cantidad de señal va a pasar sin compresión. En este caso, si le ponemos nosotros, por ejemplo, 2:1, la mitad de la señal que nosotros estamos pasando por el procesador va a ser comprimida y la otra mitad va a permanecer sin compresión. Bien, esta es la parte donde nosotros podemos elegir qué tanto queremos comprimir. Y por último tenemos una ganancia en la cual nosotros podemos reajustar la pérdida de ganancia que tuvimos al comprimir la señal. Esto ya pues ustedes deciden cómo lo quieren hacer o cómo les conviene hacerlo. Y bueno, pues eso es todo del compresor. Bien, pues ahora vamos a pasar al área de crossover. Al darle clic sobre el icono de crossover, nosotros tenemos aquí las 4 vías que habíamos elegido en un principio y en el cual podemos nosotros elegir la ganancia, podemos modificarla para poder ajustar de una manera muy precisa nuestras vías. Tenemos un selector de high pass y un selector de low pass, los cuales podemos nosotros elegir la frecuencia a partir de donde va a requerirse el corte y de igual manera el tipo de filtro que nosotros queremos utilizar, ya sea un Butterworth o un Linkwitz Relay, y también las pendientes que queremos utilizar para ambos filtros. En el caso de las cajas TOR, nosotros dejamos todos los crossovers en full range debido a que todas nuestras cajas traen un DSP interno que se encargan ya de controlar los puntos de corte de crossover del sistema, así como la corrección de respuesta de frecuencia y de respuesta de fase. De tal manera que pues en este caso el crossover no lo utilizamos, lo dejamos en full range. Para otros sistemas pues aplica
los puntos de corte y los tipos de filtros que ustedes requieran y las pendientes, ya de la manera en que ustedes les convenga tenerlo. Bien, después de lo que es el área de crossover, tenemos el área de los ecualizadores paramétricos. Aquí ya tengo algunos filtros aplicados a esta banda. Tenemos 5 bandas por cada vía de ecualización, lo cual es pues sumamente potente este software o este procesador, porque nos da la posibilidad de ecualizar de una manera muy fina el sistema. Aunque ya les había comentado que los sistemas TOR vienen corregidos en respuesta de frecuencia y respuesta de fase, siempre es necesario un procesador externo para poder adaptar el sistema a los lugares diferentes en donde vamos a estar nosotros trabajando. Es decir, no va a sonar de la misma manera en todos los lugares. Por lo tanto, pues es una herramienta bastante útil el ecualizador paramétrico. Y también tenemos en la parte derecha la opción de borrar todo lo que ya hicimos. No lo voy a hacer en este caso porque quiero que cuando guardemos el programa, ustedes observen que los cambios fueron respetados. De tal manera que, bueno, aquí tenemos el ecualizador paramétrico. Después tenemos el limitador. En el limitador nosotros tenemos la opción de elegir la rodilla o el knee, que es la suavidad o la dureza con la que se va a actuar o va a empezar a hacer la limitación. El limitador, valga la redundancia. Y el threshold es a partir de dónde queremos limitarlo. En este caso, lo vamos a dejar aquí en 0 dBus con una rodilla de 1. De esta manera nos aseguramos que en 0 dBu se está haciendo la limitación del sistema. Y en la parte de abajo viene pues un switch en el cual podemos nosotros encender o apagar la limitación. En este caso está apagada y aquí está encendida la limitación. Ahora pasamos a otra parte que es el delay. Este delay también lo tenemos nosotros en cada una de las vías, aunque debo hacer el comentario que se manejan en pares. Es decir, la salida 1 y la 5 vienen pareadas para este delay, la salida 2 y la 6, la 3 y la 7 y por último la 4 y la 8. De tal manera que si yo quiero configurar un sistema en estéreo, debo elegir la salida 1 y la 5, por ejemplo para la vía de subwoofers, y poderles dar el mismo retraso a ambos subwoofers. Y esto sucede no nada más en el retraso, sino también en toda la cadena de parámetros que podemos mover nosotros del sistema viene configurado de esa manera, de tal manera que lo que yo haga en la salida 1 ocurre también en la salida 5. Bueno, una vez aclarado esto, tenemos aquí el delay, tenemos nosotros hasta 12 milisegundos de delay por cada vía, lo cual nos da la posibilidad de poder hacer ajustes de tiempo en sistemas colgados contra el subwoofer o hacer algunas correcciones con algún frontfill o cosas así que queramos configurar. Por otro lado, tenemos también la ganancia del sistema o de las vías. En este caso podemos modificarlas de manera individual, cada una de las vías, pero también tenemos la opción de linkearlas para poder modificar ambas vías. En este caso, si nosotros elegimos la salida 1 y la 5 para un subwoofer, pues vamos a poder aquí modificar la ganancia de este subwoofer o de cualquier vía que ustedes elijan mediante el botón de link. Bien, tenemos también la posibilidad de poder hacer inversiones de polaridad, es decir, podemos dejar la polaridad de cada vía normal o invertida, esto de acuerdo a lo que más nos convenga con el ajuste del sistema, lo cual pues es otra herramienta más que nos ayuda bastante en el proceso de hacer el ajuste de nuestros equipos. Y tenemos también un selector de mute, en este caso no viene como tal, pero descrito como tal, pero en este caso cuando se encuentran las palomitas están encendidas las vías y cuando nosotros quitamos las palomitas estamos apagando las vías, es decir, las estamos muteando. Puede hacerse también de manera individual o de manera total en esta parte de aquí arriba de la ola. En la parte de abajo tenemos también un botón que nos permite acceder al VU-metro, es decir, a los lectores de LED de nuestro sistema, de nuestro procesador,
En el caso de que nosotros tengamos el procesador en la parte del escenario, en la parte de atrás, pues vamos a requerir de estar observando estos medidores para saber que estamos dentro de los parámetros de protección de nuestro sistema. Cabe mencionar que el cable de USB a RS485 tiene una terminación en XLR de 3 pines, por lo cual nosotros podemos tener el control o el software de la computadora en el house y el procesador puede estar en la parte de atrás del escenario y podernos comunicar vía ya sea un cable XLR largo o por medio del mismo Snake. Entonces esto nos da una posibilidad muy amplia para poder utilizarlo. Es una buena ventaja. Y bueno, también en la parte de abajo quería comentarles esta parte donde dice port. Nos muestra el COM o la salida de USB en la cual está conectado nuestro procesador. En este caso estamos en el COM 4 y en la parte de abajo dice BPD address, lo cual nos muestra el número de procesador que estamos utilizando en este momento al cual estamos conectados. ¿Por qué nos muestra esto? Porque tenemos nosotros la posibilidad de linkear 2 o 3 o 4 procesadores y por medio del BPD address podemos nosotros elegir qué procesador es el que estamos modificando en ese momento. En este caso tenemos uno solo conectado, por eso nos muestra solamente el address 1, como ustedes podrán aquí observar. Bien, otra de las funciones, otra de las cosas muy buenas que tenemos en este procesador es que nosotros podemos guardar todo este proceso que nosotros ya hicimos, podemos guardarlo en el procesador y de igual manera podemos guardarlo como un archivo en nuestra computadora para utilizarlo después. Esto nos da la posibilidad de guardar múltiples archivos, de tal manera que si ustedes ya trabajaron en un lugar en donde hicieron el ajuste del sistema, guardan esa configuración y cuando nosotros regresamos a trabajar al mismo lugar, podemos cargar la configuración que teníamos ya hecha y esto nos va a ahorrar mucho tiempo de configuración y de proceso de ajuste de nuestro sistema. Aunque, bueno, siempre recomiendo dar unos toques finales o toques de acuerdo a las diferencias que habían con la vez pasada, ¿no? En cuanto a muebles, más personas, etcétera, etcétera. Pero es algo muy bueno. Bien, para poder guardar todos los cambios que ya hicimos en este procesador, lo que voy a hacer nosotros es darle a Connect y le voy a dar Save to BPD1 Plus, que es salvar en el BPD1 Plus, y esto nos va a dar la posibilidad de guardar este programa en el procesador. Aquí nos pide que le pongamos un nombre con máximo de 8 caracteres. Le voy a poner mi nombre, que es Sergio. Y le doy a aceptar. Y le digo que me lo guarde en la memoria 1. Nosotros tenemos la posibilidad de guardar 9 memorias. Y de esas 9 memorias yo voy a elegir la 1 porque la 0 ya la tengo ocupada con un software o con un programa de tutorial que hice para este mismo tutorial. Bien, pues le ponemos aquí que lo vamos a guardar en el 1 y le damos a aceptar. Y me dice que ha sido guardado de manera satisfactoria en la memoria 1 y de tal manera que nuestro procesador ya aparece el nombre de Sergio en la ventana. Bien, después de haber guardado el programa en el procesador, podemos ir también a File, Save, Device File, y podemos guardar este mismo preset en nuestra computadora. Le ponemos el nombre, en este caso que es Sergio, y lo guardamos. Yo ya tenía aquí uno existente con Sergio, entonces lo volví a recalcar, lo reescribí, de tal manera que yo ya tengo guardado en mi computadora ese preset y también lo tengo guardado en el procesador. En este punto, si se me apaga la computadora o cualquier cosa que pase, pues ya tengo la configuración salvada en ambos lugares. Bien, ahora voy a proceder, vamos a salirnos, voy a desconectarme del procesador y salirme de él, porque lo que quiero mostrarles a continuación es cómo jalar los presets que yo tengo previamente guardados en mi computadora o que a su vez pude haber descargado de la página de Tor. Nosotros próximamente vamos a tener
algunos presets ya prefabricados de algunas configuraciones de nuestros sistemas para que ustedes puedan descargarlos de la página y puedan cargarlos directamente a su procesador. Y bueno, quiero mostrarles cómo hacer esto, de tal manera que me voy a desconectar, me voy a connect, voy a desconectar el BPD1 Plus, lo desconecto y después me voy a File y le doy Exit o salir. Bueno, ahora me salí del procesador, voy a volver a conectarme a él, pero ahora lo que voy a hacer es jalar un preset que ya tengo previamente en mi computadora, jalarlo hacia el procesador. Como se acordarán, ahorita tengo el preset del nombre Sergio en el procesador y voy a cargar ahora el de tutorial. Nuevamente me voy a Bunker, al software de Bunker, le doy doble clic, abro mi ventana principal, con la diferencia de que ahora en vez de ir directamente a conectarme, lo que voy a hacer es irme a File, Load, Device File, y me va a aparecer la lista de todos los presets que yo tenga ya hechos en mi computadora, guardados. En este caso, pues yo tengo bastantes ya hechos. A lo mejor si esta es la primera vez que ustedes lo van a hacer, les va a aparecer uno o tal vez ninguno, o los que ya hayan guardado. Y voy a jalar el que es tutorial, de tal manera que lo selecciono, le doy abrir y de esta manera ya cargué el preset en el software de la computadora. Ahora lo que me queda es conectar al BPD1 Plus para cargar ese software. Lo primero que hace es, encontró el address 1, le digo que acepto y después me dice, presiona sí para mandar la configuración al BPD1 Plus de la computadora, por supuesto, o presionar no si quiero jalar la configuración que ya tiene el procesador. En este caso le voy a decir sí, porque lo que quiero es jalar el preset que yo cargué previamente en el software hacia el procesador. Le digo sí y me dice que la operación ha sido completada. Le doy a aceptar y de esta manera yo ya tengo en mi procesador la configuración que había hecho anteriormente del tutorial. Si se fijan en el de Sergio, yo tenía una ecualización hecha aquí en el ecualizador paramétrico, cosa que ya en este de tutorial ya no lo tengo, porque pues ya me cargó el preset que yo le había asignado. Esta es la manera en que vamos a trabajar. Una vez cargado el preset, yo puedo trabajar en él todo lo que yo necesite, modificando ecualizador, modificando el ecualizador gráfico principal, es decir, todos los parámetros que tiene nuestro procesador. Como ustedes se darán cuenta, es un procesador bastante potente, tiene una interfaz de usuario muy amigable, muy sencilla. Basta con ir al icono del parámetro que nosotros queremos modificar y darle clic para estar en él. De tal manera que es sumamente sencillo de utilizar con este software y pues bastante potente, es una herramienta bastante potente. Bien, pues como ya lo mencioné, esta es una herramienta que yo les recomiendo mucho para hacer el ajuste fino de su sistema, aunque cuenten con sistemas Tor en donde ya tienen corrección de fase, de respuesta de frecuencia, hecha por medio del procesador interno de las cajas, pues yo recomiendo mucho que utilicen este BPD1 Plus, que es una herramienta muy poderosa para hacer las adaptaciones de su sistema a los lugares a donde van a ir a trabajar. Y pues también es una herramienta que les permite repetir esos lugares en donde trabajan frecuentemente, repetir esta configuración sin la necesidad de tener que hacerlo de cero todas las veces. Por lo tanto, pues lo recomiendo ampliamente. Esto es, para finalizar, quiero comentarles que eviten la manera de salirse del software aplicando la X. Yo les recomiendo que vayan a Connect para poder desconectarse y después den desconectar del BPD1 Plus y de esta manera se están desconectando de una manera correcta del procesador y finalmente en el área de File le dan Exit y podemos salir del procesador de la manera correcta para evitar
que pudiera haber fallas posteriores por no salir de manera correcta de él. Bien, pues esto es todo por hoy. Espero que les haya servido mucho, que sea de mucha utilidad este tutorial. Y de cualquier manera, pues yo quedo a sus órdenes para cualquier consulta o cualquier detalle que quieran hacernos llegar. Les dejo mi correo electrónico, es sergio.munoz@torled.com. Bien, pues no me resta más que agradecer su atención y nos vemos la próxima.